Bienvenidos, amadísimos hermanos, a Formación Virtual, clase número 11, Autenticidad Cristiana. Tremendo tema, de acuerdo a la realidad de hoy, ser auténtico frente a los demás. Autenticidad en la Biblia, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9, nos dice que el amor sea sincero. Aborrezcan todo lo malo, apliquen lo bueno, actúen sin hipocresía. La autenticidad es un valor del hombre en la sociedad y frente a Dios, que hace referencia a la persona que dice la verdad, no mirando de dónde se origina lo que uno dice, habla o piensa, porque el origen es muy distinto a la verdad. Y la verdad es cuando presentamos la realidad tal cual como somos, cuando aceptamos la responsabilidad de nuestros sentimientos, nuestras conductas, que debe ser sincera, coherente con uno mismo y coherente con los demás. Una persona revestida de una autoridad suficiente es una persona que la palabra que procede de ella misma significa lo que uno es, lo que uno proyecta, su realidad. Cuando uno obra por su propia autoridad, actúa obrando con seguridad. Significa el valor del ser, lo que cada uno es realmente, en su forma íntegra y sincera. La persona auténtica es la que se ama a sí misma, se acepta, se reconoce a sí misma con todas sus cualidades y sobre todo para mejorarlas cada día más. Siempre busca lo positivo de las relaciones y lucha por lograr sus metas. La autoaceptación es parte de la autenticidad. La autoaceptación se hace muy difícil cuando nos lamentamos por lo que no tenemos. Yo quise ser de tal familia, yo quise casarme con tal persona, yo quise ser profesional en esto y no en esto. Cuando uno va negándose a sí mismo, es difícil una autoaceptación. Hubiera nacido en una familia acomodada, si tuviera las cualidades de aquella otra persona, si hubiera estudiado esta otra cosa, en fin, nos andamos comparando todos los días con los demás y nos andamos lamentando de ser lo que uno es. Entonces uno no va proyectando la realidad de sí mismo. Mientras más uno quiere ser no lo que uno es, sino lo que los demás opinen de uno, o lo que los demás quieren que uno sea, como lo que ellos quieren, o uno se acepta de acuerdo a lo que digan los demás, al juicio de los otros, uno va perdiendo cada día más la fuerza de carácter, confianza, autoestima y conciencia de lo que realmente uno quiere ser o uno quiere estar. Vivimos entonces de una manera artificial. De manera artificial porque nos la pasamos copiando a los demás. No está mal tener modelos para copiar lo bueno, sino que comenzamos a dejar de ser lo que uno realmente es para ser feliz, copiando los falsos modelos. Hasta cierto punto actuamos de forma mecánica, destructiva, de una forma muerta, no vivaz. Ser lo que uno es tiene más poder. Ser lo que uno es tiene más fuerza que lo que quizás pensamos. Actuar a partir de lo que uno simplemente es uno de los grandes pasos, no solo
para lograr la confianza en sí mismo, sino para darse a sí mismo el poder de la autenticidad. La autenticidad parece ser un bien escaso hoy en la sociedad, una sociedad rodeada de superficialidad, de ego, de materialismo, donde la gente han dejado de ser ellos mismos y se sienten obligados a seguir a la multitud. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Los copiones, los seguidores viven en una sociedad competitiva, viven inseguros y buscan posicionarse o superar a los demás. Hay robo de personalidad, oposición sobre otras personalidades, cuando no sabemos ser sinceros con nosotros mismos y no sabemos ser auténticos. La psicóloga Cherry Campbell dice que los seguidores pierden su autenticidad y se transforman en cazadores de estatus o de riquezas ajenas. Yo quiero ser como es él. Ya comienza un problema de competitividad cuyo fondo es la envidia. Y la envidia es un veneno que nos va creando cizaña y división en la sociedad. Las características más comunes que tienen los auténticos son las siguientes. Son autorreflexivos, es decir, no se dejan comer solo lo que dicen los demás o lo que piensan los demás. Ellos mismos analizan, reflexionan, raciocinan, le dan muchas vueltas a un mismo pensamiento. Eso se llama reflexión, ir sobre lo mismo varias veces para sacar una buena conclusión. Otra de las características comunes a una persona auténtica es tener un ego saludable. El ego parece una mala palabra, ¿no? El ego, el egoísmo viene del ego, el yo, pero utilitarista, todo para mí. Pero el ego saludable es el preocuparme de mí, el saber escuchar, pensar, razonar, actuar por mí mismo y para el bien mismo, para el bien mío. Eso es lo que se llama un ego saludable. Otra de las características de los auténticos es que se centran en posibilidades. Nunca agachan el hombro ni la cabeza como la avestruz en el hueco. Siempre hay una posibilidad más. Siempre hay una oportunidad mejor que la anterior. Siempre hacia adelante. Me caigo, pero me levanto. Y veo por encima de los fracasos las nuevas oportunidades, es decir, la posibilidad. Otra característica de los auténticos es el buen carácter, que nunca lo pierden. El buen carácter, bajo los temperamentos equilibrados, te lleva a relacionarte mejor contigo mismo y con los demás. Te aceptas a ti mismo como eres y sobre las cualidades que tienes las vas mejorando cada día mucho más. Y aceptas a los demás como son, y en las relaciones humanas no hay competitividad, no hay egoísmo, no hay envidia, no hay celo. Hay siempre el bien de uno y el bien de los demás. Es como cooperar solidariamente con nosotros. Otra de las características es que una persona auténtica es una persona visionaria. No está así. Tiene un horizonte largo, incluso ve mucho más allá de los horizontes. Su visión es amplia. No se quedan como el burro o el caballo aquí encerrados, sino que algo más allá de la pared, algo más allá de los obstáculos, una visión, un panorama amplio, muchos caminos por lo que hay que recorrer y lo que hay que seguir. Estar abierto a la información, al conocimiento, estar abierto
estar abierto a la vida, tener visión de luchar y seguir para triunfar. Otra característica de los auténticos es que son buenos oyentes, no se encierran a sí mismos, sino que escuchan varias opiniones para escoger la mejor, para decidirse por lo mejor, mirar varias posibilidades para evaluar y escoger. Y para eso hay que saber oír, o mejor dicho, saber escuchar, reflexionar lo que uno oye. Otra característica de los auténticos es que son transparentes. Pues al principio hablábamos de la sinceridad, de la no hipocresía. La realidad de uno se refleja en la sinceridad, en lo que uno es. Y por tanto los demás van a captar mis errores, pero también mis cualidades, mis capacidades, mis posibilidades, porque soy abierto, soy transparente. Otra característica de los auténticos es que no buscan perjudicar a los otros. Ya hablábamos de la sociedad competitiva, ya hablábamos del egoísta, del ego malsano. Ahí entra inmediatamente cómo destruir al otro y cómo explotar al otro para montarme yo encima. Quítate tú para ponerme yo. Entonces el auténtico no perjudica a los demás, no destruye a los demás. Otra característica de los auténticos es que están orientados al trabajo en equipo. El auténtico no es egoísta, no quiere todo para sí solo, no es una isla, sabe que vive en una sociedad, en una comunidad. Y el trabajo en equipo hace más efectivo la construcción de un edificio. Unos con otros nos vamos ayudando para levantar el edificio hasta lograr la plenitud del edificio, es decir, la terminación del edificio, el éxito del edificio. Hacia allá debe ir toda persona auténtica. Estas son las características más comunes de la persona auténtica, de la autenticidad. ¿A qué llamaríamos autenticidad cristiana? El cristiano auténtico es aquel que tiene la transparencia del alma. Hablábamos de transparencia. Y la transparencia del alma es reflejar lo que soy. Así como soy, Dios me acepta. Y así nos aceptamos unos a los otros. En la medida que más te conozco, más te amo. Amamos a Dios porque lo hemos conocido. Y entre más lo conocemos, más lo amamos. Entonces, más transparencia. Cristo es ríos de agua viva. ¿Y cómo es un río de agua viva? Cristalina, transparente, que siempre está en la verdad, que nos enseña la verdad, que nos ama con la verdad del Padre Dios. La transparencia cristiana que no esconde detrás a un personaje que no es, porque es auténtico, no vive con la falsedad ni con la mentira, vive con la verdad, con la autenticidad, que va de acorde con lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa. No necesita disfraces, porque su espejo y su único espejo es Cristo Jesús, su modelo de vida. El más auténtico de todos los hombres, Cristo Jesús, que vino a enseñarnos los valores del reino, el amor, la paz, la misericordia, la justicia, el perdón. Pero ¿qué pasa hoy? Vivimos unos tiempos duros, difíciles. Quien quiera permanecer fiel y vivir con la autenticidad de su fe cristiana, ha de estar dispuesto a jugársela el todo por el todo. No podemos estar detrás de la bambalina de la mentira, del orgullo, de la vanidad, de lo falso,
del materialismo, del consumismo, porque no seríamos auténticos, no estaríamos reflejando el espejo de Jesucristo. Y eso es un tremendo desafío en la sociedad de hoy. Por eso dije, vivimos en tiempos duros y difíciles, porque nadie le gusta mostrar todo lo que es, porque piensa que por mostrar lo que es vas a perder. Si muestras tus errores, perderás. Si enseñas que no tienes dinero y que eres pobre, no tendrás amigos. Entonces es un problema mostrar la verdad. Y por eso es lo duro y lo difícil hoy mostrar lo que uno es jugársela al todo por el todo. Y Cristo habla del camino de la cruz. Es decir, mostrar lo que Él es para servir a los demás como lo que Él es. Sirviendo con un auténtico amor, cargando la cruz, tomando el sufrimiento sobre su espalda, el dolor, la enfermedad de nosotros sobre sus espaldas. El cristiano auténtico es el que ora con el corazón abierto, porque es transparente. Vive la verdad, no aparenta ni finge. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13, nos recuerda que el amor sea sin fingimiento, que el amor debe ser sincero, aferrándose siempre al bien. Por ello Jesús educa con autoridad. El auténtico es el que es libre, el que muestra lo que es real, el que habla y vive con verdadera autoridad, porque es auténtico. Si Jesús es auténtico por su verdad, fidelidad al Padre, por su servicio a los hombres, ¿cuál perfil podríamos mirarle en su predicación y sus hechos o sus actos? ¿Cuáles serían los perfiles de Jesús? ¿Cuál de ellos, unos o todos, se equiparan a los nuestros? ¿Cuáles tendríamos que asumir y cuáles reforzar en cada uno de nosotros? Asumir las virtudes, las cualidades de Cristo, reforzarlas cada día más e ir disminuyendo nuestros errores, nuestras debilidades. Jesús vino de acuerdo a la voluntad del Padre, pero en lo que Él pensaba y sentía. No vivió con presunción, vivió con autenticidad, con la realidad del reino del Padre. Sintonizado con la voluntad del Padre y con la realidad de su tiempo, vivió su momento, vivió su época, vivió su situación frente a los necesitados y a los pobres, convivió con ellos y les predicó la oportunidad de la vida, es decir, les predicó la felicidad, que están profundamente en las virtudes del reino de los cielos, el reino del Padre. Jesús, sometido a una profunda honestidad y en una conexión abierta al Padre, tiene también la honestidad y la conexión abierta a los hombres, porque para eso vino. Yo no vine a ser servido, sino a servir a los demás. Es decir, vino a dar su vida por nosotros y darla en una cruz. No hay mejor amigo que el que da su vida por los demás. Y Él vino a dar eso, su vida. El ser consistente en el tiempo y vulnerable a los demás es una cualidad tremenda de Jesucristo. Es decir, la misericordia. Ponerse en lugar del corazón sufriente, la misericordia. Ponerse en lugar del necesitado. Ponerse en lugar del dolor, de la enfermedad, de la muerte, de la fragilidad. Ponerse en lugar de todo ello, ¿para qué? Para renovar al hombre, para resucitarlo. Es decir, para levantarlo,
porque a eso vino Jesús, no a dejarnos en el fondo del pecado, no dejarnos en el fondo del dolor, del sufrimiento, el llanto y la muerte, sino renovarnos para después resucitarnos, es decir, levantarnos. ¿Cuáles rasgos forman su personalidad y cuáles están más de acuerdo a los valores del reino? Y podríamos preguntarnos a nosotros, ¿cuáles de nuestros rasgos están encaminados a la autenticidad de los valores del reino? En el amor, en la paz, en la justicia, en el perdón, en la misericordia, en la alegría, en el ánimo, no en la amargura, no en la tristeza. La autenticidad es un don de Dios, es un regalo. Tenemos que desearlo y pedirlo humildemente. Una vez lo tenemos, acogerlo apasionadamente, trabajar en esa línea, dispuesto a dar nuestra vida por el Señor y por los demás. Y después de ello, depende el proyecto personal de Dios sobre nosotros. Dios, ¿qué quieres conmigo? Si me regalas este don de la autenticidad, ¿qué quieres con mi verdad? ¿Qué quieres con mi honradez? ¿Qué quieres con mi felicidad? Abrir las manos y enseñarle a los demás hermanos, Dios es amor. En mi persona, en mi realidad, en mi sinceridad, en mi transparencia. Hablamos desde un principio, proyecto de vida y sentido de la vida. Seré siempre un amargado cuando el sentido de mi vida y el proyecto de mi vida no vaya de acuerdo a la verdadera autenticidad de nuestro modelo infinito que es Jesucristo. Todo lo que vayas a discernir y todo lo que vayas a decidir que esté de acuerdo a tus pensamientos, a tus deseos, a tu palabra. Que sea una autenticidad, que sea una firmeza, una seguridad, que tengamos la autoridad de Cristo, que es la autoridad del Padre, es decir, la vida, y que nuestra vida sea de Dios para que nuestros proyectos sean de Dios. Dios te bendiga.